niñas y niños de tercero y cuarto grado de primaria. Les doy la bienvenida a otro programa más de Educando TV. Yo soy la maestra María y el día de hoy vamos a trabajar con el tema de la entrevista. Ustedes saben que una práctica social que abordamos en este bimestre es elaborar una entrevista para saber más sobre un tema. Pero para poder elaborar una entrevista, primero tenemos que saber qué es, cuál es su función y planearla, lo que es muy importante aprender. Primero que nada quiero preguntarles si ustedes alguna vez han visto o han escuchado o han leído una entrevista. ¿Saben cuántas personas participan en ella? ¿Qué tipo de preguntas debemos hacer en esta situación? ¿Qué signos de qué signos más bien de ortografía debemos utilizar a la hora de escribir un guión de entrevista? Todas esas preguntas vamos a responder en la clase del día de hoy. Primero que nada, ¿qué es una entrevista y para qué nos sirve? Una entrevista es una serie de preguntas que van dirigidas a buscar información. Entonces, la función de la entrevista es proporcionarnos información acerca de un tema. Fíjense que en el salón de cuarto grado estamos pensando en investigar sobre la salud bucal debido a que en el salón se generó un debate entre algunos niños que a la hora del recreo van y comen dulces. Otros niños les dijeron que no era correcto que comieran dulces porque se les iban a picar los dientes. Y la respuesta de estos niños fue que no importaba, total, que tienen dientes de leche, que se les van a caer y les van a salir dientes nuevos. Y por lo tanto, ellos pueden comer todo el dulce que quieran. Y si quieren se cepillan la boca y si no, no, porque total que los van a mudar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con ellos? Yo personalmente no, porque yo creo que los dientes tenemos que cuidarlos siempre desde que somos bebés. Sin embargo, para que esto nos quede claro, necesitamos investigar en libros y también nos vamos a auxiliar en esta ocasión de una entrevista. Así que invité a todos los niños para que hagamos un guión de entrevista y podamos investigar más sobre este tema. Estuvimos pensando juntos a quién podíamos invitar. Algunos niños dijeron que podíamos invitar a un doctor, otros dijeron no, mejor a un dentista, que es una persona que está especializada en dientes. Pero otros niños, todavía más asertivos, dijeron que mejor invitáramos o fuéramos a entrevistar a un odontopediatra. ¿Ustedes saben qué es un odontopediatra? Es un especialista en el cuidado de los dientes de las personas, pero en edad infantil. Él sabe mucho, o este tipo de doctoras o doctores, dentistas, ellos saben mucho acerca de cómo deben cuidarse los dientes desde que somos bebés. Así que ya se armó toda la idea de cómo vamos a hacer nuestra entrevista. En primer lugar, sabemos que nuestra entrevista nos va a brindar información sobre salud bucal. En segundo lugar, ya se determinó que vamos a entrevistar a un odontopediatra y que le vamos a preguntar acerca de este tema que nosotros tenemos dudas y que no nos ponemos de acuerdo. Pero ahora bien, ¿qué tipo de preguntas le vamos a hacer al odontopediatra? Es algo que debemos de tener muy bien clarificado. ¿Qué tipo de preguntas? Existen dos tipos de preguntas. En esto quiero que me presten mucha atención porque voy a desarrollar el tema en el pizarrón. Existen dos tipos de preguntas para hacer una entrevista. ¿De qué tipos de preguntas creen ustedes que existan? Existe el tipo de pregunta abierta
y el tipo de pregunta cerrada. ¿Cómo es el tipo de pregunta abierta y cómo es el tipo de pregunta cerrada? Las preguntas abiertas son aquellas en las cuales la persona a quien vamos a entrevistar puede hablar con más amplitud. Tiene como la forma de expresarse libremente. Por eso tenemos que hacerles preguntas que no me den como respuesta nada más una sola cosa, sino que tenemos que hacer una pregunta que se pueda ampliar con varias respuestas o desde diferentes opiniones. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a la doctora, a la odontopediatra, ¿cómo se llama? Me va a dar nada más una respuesta. Me va a decir, mi nombre es Rosa Elba, por ejemplo. Es una pregunta cerrada porque nada más hay una respuesta correcta. Pero si yo le pregunto, doctora, ¿qué nos podría decir acerca de su carrera? Entonces ella va a poder expresar muchas cosas. Sí, no solamente nos va a decir que le gusta mucho, nos va a decir que le parece muy interesante, que su carrera es muy bonita, que, bueno, nos va a decir mucha, nos va a dar mucha información, ¿verdad? Entonces se recomienda que para una entrevista las preguntas sean un tanto abiertas, o sea, sean abiertas. A lo mejor podemos agregar una o dos preguntas cerradas, pero que la mayoría de ellas sean abiertas para que la persona a quien vamos a entrevistar pueda tener esa libertad de expresión. Bueno, ahora si nos ubicamos en nuestro tema, nosotros podríamos hacerle una pregunta abierta y luego una pregunta cerrada o una pregunta cerrada y dos preguntas abiertas. Vamos a pensar, por ejemplo, si yo le digo, doctora, ¿qué son los dientes de leche? Pues va a haber una sola respuesta, ¿verdad? Pero si yo le digo, ¿cómo debemos cuidar los dientes de leche? Pues la respuesta va a ser mucho más amplia. Entonces, de esa manera vamos a hacer nuestra entrevista. Es muy importante que ustedes tengan claro que hay preguntas abiertas y que hay preguntas cerradas. Que las preguntas abiertas permiten a la persona que vamos a entrevistar expresarse libremente. Y las preguntas cerradas son aquellas que solamente tienen una respuesta correcta. Bueno, ahora sí, ya que quedó claro esto, también quiero explicarles y retomar algunos puntos de otras clases que ya hemos estado desarrollando, en la que yo les he pedido que siempre que vayamos a hacer una pregunta, utilicemos los signos de interrogación. Siempre que hagamos una pregunta. Y también les comenté en sesiones pasadas que dentro de las preguntas hay algunas palabras que llevan acento enfático. Por ejemplo, si yo le voy a preguntar, ¿quién? Tengo que colocar el acento, ¿sí? Si yo le voy a preguntar, ¿cómo? También tengo que colocar el acento en la O. Este acento se llama enfático y no lo podemos dejar de lado. Bueno, con esas precisiones vamos a iniciar a hacer nuestro guión de entrevista. Vamos a recordar entonces que vamos a tratar de hacer preguntas abiertas y también que vamos a colocar el signo de interrogación, que vamos a colocar el acento o la tilde enfática. Con esas aclaraciones vamos a proseguir entonces a hacer nuestro guión de entrevista. Para eso les traje un formatito que nos va a ir orientando cómo debe de hacerse ese guión, para que cuando ustedes tengan que hacerlo ya tengan idea de cómo. Voy a colocar acá esta lámina que nos va a guiar para hacer nuestro guión de entrevista. Observen bien. Primero tenemos que determinar nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema? ¿Recuerdan cuál era el tema? El tema que nos llevó a querer saber más. El tema tiene que ver con la salud bucal.
Entonces es lo que voy a escribir acá. Salud bucal. Ese es nuestro tema general. Ahora, ¿cuál será el primer subtema que nosotros vamos a abordar? ¿Cuál será el primer subtema? ¿Qué les parece que sea los dientes de leche? Porque es lo que tenemos más dudas, ¿verdad? Entonces vamos a escribir acá, dientes de leche. Es como nosotros le llamamos. Seguramente la odontopediatra nos va a decir cuál es su nombre real. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuál sería el otro subtema? Preguntándole a los alumnos de este grupo, ellos me decían que podía ser la caries. La caries, ¿qué es la caries? Y cómo podemos evitar tener caries o en qué nos afecta. Bueno, entonces ese va a ser nuestro segundo subtema que vamos a abordar cuando entrevistemos a la odontopediatra. Tercer subtema. ¿Qué les parece que para que sea algo que nos deje un conocimiento de utilidad y sea significativo para nosotros, vamos a preguntar sobre la técnica del cepillado? Entonces este será nuestro tercer subtema, técnica del cepillado. Ya tenemos nuestros 3 subtemas. Es muy importante que primero determinemos el tema y los subtemas, porque a partir de esto yo voy a hacer mis preguntas. Si yo solamente, ¿y qué le preguntaremos a la doctora? Me pongo a pensar así y no organizo, no sistematizo mi información, le voy a preguntar a lo mejor cosas que nada tienen que ver con mi objetivo. Le voy a preguntar cuánto gana, por qué quiso estudiar esa carrera, me voy a perder con cosas que no son mi objetivo, en este caso que no me van a aportar nada para ampliar mi información acerca de el tema o de las dudas que tenemos en el salón. Por eso es importante clarificar tema y subtemas. Y ahora sí, ya tengo mi tema, ya tengo mis subtemas. ¿Qué preguntas le voy a hacer? Pregunta 1. Podría ser, si tiene que ver con los dientes de leche, podría ser que yo le pregunte a la doctora, ¿qué son los dientes de leche? ¿Verdad? A ver, entonces abro mi signo de interrogación, aquí es donde quiero que tengan mucho cuidado y le voy a escribir mayúscula y luego tilde enfática, ¿qué son los dientes de leche? Cierro mi signo de interrogación. Ya quedó mi primera pregunta y es que, ¿abierta o cerrada? Cerrada porque hay una sola respuesta, pero es importante que a mí me quede claro, que a nosotros nos quede claro qué son los dientes de leche, ¿verdad? Mi segunda pregunta, que tiene que ver con la duda que tienen los alumnos, es si debemos cuidar los dientes de leche o por qué son importantes, por qué es importante cuidar los dientes de leche, ¿verdad? Bueno, entonces esa va a ser nuestra segunda pregunta. ¿Por qué? Mayúscula, signo de interrogación, y como es una pregunta, separo el por qué. Recuerden, cuando es pregunta se separa, cuando es respuesta se junta y no lleva acento. Entonces, ¿por qué es importante cuidar los dientes de leche? Y cierro con el signo de interrogación. Acuérdense que este es un esquema que me está guiando, Me está guiando. Bueno,
Ya hice mis dos preguntas. Esta pregunta que acabo de escribir es abierta. Porque fíjense, ¿por qué es importante cuidar los dientes de leche? Pues la doctora ahí nos va a explicar muchas cosas. Le vamos a dar libertad de que ella se exprese, ¿verdad? Bueno, continuamos ahora con la pregunta que tiene que ver con el segundo subtema. La caries. ¿Qué le preguntaremos? Otra pregunta cerrada. ¿Qué es la caries, verdad? Bueno, entonces vamos a abrir nuestro signo de interrogación, mayúscula, acento. ¿Qué es la caries? Cierro mi signo de interrogación. ¿Qué es la caries? Segunda pregunta, vamos a tratar de que sea una pregunta que pueda la doctora expresarse libremente, que sea una pregunta abierta. Podríamos decirle, ¿qué le podríamos preguntar con respecto a la caries? ¿Cómo podemos prevenir la caries? ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a abrir acá el signo de interrogación. La C tiene que ser mayúscula. ¿Cómo? Acento en la O. Recuerden, esto es clave. ¿Cómo podemos prevenir la caries? Ahí está, cierro con el signo de interrogación. Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿verdad? ¿Van entendiendo todo? Bueno, ahora vamos con nuestro último subtema. Pregunta 1 de nuestro último subtema acerca de la técnica del cepillado. Podríamos decir, ¿cuál es la manera correcta de cepillarse los dientes? Bueno, entonces voy a abrir mi signo de interrogación y entonces voy a escribir cuál, tilde enfática en la A, mayúscula, la C, siempre tiene que ser así. ¿Cuál es la técnica, acento en la E, técnica del cepillado? Voy a quitar esto para poder escribir. La técnica del cepillado. Ya terminé de escribir mi pregunta, cierro mi signo de interrogación. Y todavía me queda espacio para hacer una siguiente pregunta que a lo mejor ya no tenga que ver con el subtema, pero con la que voy a cerrar mi entrevista, porque es muy importante cerrarla con una pregunta abierta en la que ella nos dé su opinión. Podríamos preguntarle qué consejos le daría a los niños, ¿verdad? ¿Qué consejos le da a los niños o qué recomendaciones le puede dar a los niños que van a escuchar esta entrevista? Entonces, ¿qué recomendaciones? Acento en la E, fíjense bien, ¿qué recomendaciones daría a los niños? ¿Qué recomendaciones daría a los niños? Sí, porque aquí me gustaría a mí que la doctora les dijera a los niños, que les diera algún consejo para quitarles la idea errónea que posiblemente ellos tengan acerca de los dientes de leche, ¿verdad? Bueno, entonces ya quedó nuestro guión. ¿Cómo ven? Vamos a escribirle arriba para que quede claro y ustedes sepan de qué se trata. Guión de entrevista. Guión de entrevista. Posiblemente ustedes dirán, falta un acento en la O, pero ya ese tema también ya lo vimos en la otra ocasión, que ya guión ya no lleva acento. Bueno, ahora sí, vamos a leer las preguntas, para ver que no nos falte nada y que estén claras. Primera pregunta, ¿qué son los dientes de leche? Segunda pregunta, ¿por qué es importante cuidar los dientes de leche? ¿Qué es la caries?
¿Cómo podemos prevenir la caries? ¿Cuál es la técnica del cepillado? ¿Y qué recomendaciones daría a los niños? ¿Cuáles son las preguntas abiertas y cuáles son las cerradas? Para distinguirlas vamos a utilizar 2 colores y vamos a ponerle una palomita roja a las preguntas abiertas y una palomita azul a las preguntas cerradas. Fíjense bien. Entonces con esta dijimos que las abiertas. ¿Qué son los dientes de leche? Esa no es abierta, ¿verdad? Esa es cerrada porque tiene una respuesta, una única respuesta. ¿Por qué es importante cuidar los dientes de leche? Esa sí es abierta. Entonces le vamos a colocar acá una palomita roja. ¿Qué es la caries? Cerrada. ¿Cómo podemos prevenir la caries? Abierta, porque le permite a la doctora explicar, ampliarse. ¿Cuál es la técnica del cepillado? Es cerrada. ¿Y qué recomendaciones daría a los niños? Esa es abierta. Entonces, ya quedó. Las abiertas son las rojas y por lo tanto, las azules son las cerradas. Esto es algo que tienen que aprenderse muy bien, que tiene que quedarles claro porque, fíjense muy bien, si nosotros no sabemos qué tipo de preguntas hacer o qué tipo de preguntas son las más recomendables, nuestro guión de entrevista pues no va a estar del todo bien. Entonces, fíjense, ya quedó nuestro guión de entrevista, ya quedó clarito, tiene los signos de interrogación, tiene el acento, está respetando la ortografía, esto es mayúscula, ¿por qué está separado? Porque es una pregunta, entonces aquí ya nos quedó claro. El siguiente paso que nosotros tenemos que realizar es hacerle a la doctora una invitación formal, ¿verdad? Una invitación formal. Y para eso yo les recomiendo que ustedes redacten como una especie de escrito donde se dirijan a la doctora con mucho respeto, le pongan, por ejemplo, estimada doctora o estimada cirujana dentista, odontopediatra Rosa Elba García Martínez. Y luego solicitarle que nos acompañe o que nos permita ir a su consultorio para realizarle una entrevista sobre el tema de la salud bucal. ¿Qué queremos aprender? Porque es muy importante para nosotros los niños conocer cómo debemos de cuidarnos los dientes. Y luego ofrecerle unas fechas posibles y horarios posibles para que ella pueda elegir en qué horario y en qué fecha nos puede atender. Y finalmente escribir nuestra despedida. Lo pueden hacer en una hoja pequeña, pero ponerle un marquito como esta, ¿sí? Así, pero este es grande, yo lo hice grande para que ustedes puedan visualizarlo bien, pero podemos hacerlo en pequeño y redactar la invitación a la doctora, llevársela a su consultorio, irla a visitar para llevarle a su consultorio la invitación y de esta manera ella vea que es formal, que es algo serio y nos reciba en su consultorio. Entonces, en la próxima sesión vamos a realizar la entrevista y después de la entrevista vamos a hacer un reporte de la misma para que ustedes sepan cómo lo tienen que hacer, porque es una práctica social de este bimestre. Bueno, ahora bien, antes de despedirnos, quiero decirles que cuando vayamos a hacer una entrevista, aparte de llevar previamente la invitación, tenemos que recibir, en el caso de que nos acompañe en nuestro salón, recibir a la persona que nos va a brindar esta información de una manera seria, saludar. Es muy importante saludar, o si vamos a ir a su consultorio de la misma manera, antes de la entrevista hay un momento y en ese momento se saluda y en ese momento también se explica quién es la doctora y más o menos de qué ha hecho, ¿sí? O quién es la persona, si no es un doctor, otra persona, quién es y más o menos su semblanza, o sea, a qué se ha dedicado, dónde estudió, una cosa
muy rápida, pero muy importante para que el entrevistado, que en este caso es la doctora, nos dé la entrevista pues con mucho más gusto, ¿verdad? Entonces esto es lo que tenemos que hacer antes de la entrevista, pero en la siguiente sesión vamos a estar retomando este tema, que es muy importante que ustedes sepan para que realicen su entrevista con éxito. Bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes. Yo soy la maestra María. Hoy hablamos acerca de la entrevista, de cómo hacer el guión de entrevista. Espero que haya sido de mucho aprendizaje para ustedes y pues hasta la próxima. Adiós.